A continuación vamos a abordar estos tres temas: coeficiente de correlación, conocido como R en el contexto de la estadística, el coeficiente de determinación, conocido como R cuadrado, y la regresión lineal, que es una estrategia para demostrar si dos variables o más se relacionan mediante la ecuación o mediante la fórmula de una línea recta. Entonces, no se les olvide que esto de la regresión lineal tiene que ver con una línea recta, con una fórmula, ¿bien? Para que lo manejemos de una manera intuitiva. Vamos a iniciar con este ejemplo en donde aparecen las horas de ocio que una persona gasta en internet durante una semana, horas de ocio que un estudiante gasta, y su promedio académico en la universidad. Tengo 30 datos. Me interesa que inicialmente veamos este gráfico. Entonces encierro los datos, voy a insertar, busco los diagramas de dispersión, que son los de estas burbujitas, selecciono este. E inmediatamente Excel asume llamarlo promedio académico, pero eso no es así. Hay que saber colocar los nombres en nuestros gráficos para que quien los vea no necesite la tabla. Entonces, en el eje X, Excel generalmente coloca la primera columna y en el eje Y coloca la segunda columna. Selecciono mi gráfico, voy al diseño del gráfico y digo agregar elemento, título horizontal principal, es decir, el eje X, y al eje X, a ver si me corre un poquito acá, al eje X, ¿qué nombre le voy a dar? En el eje X está horas de ocio en internet. Horas de ocio en internet. Y voy a agregar elemento título de los ejes, eje vertical principal. Ese eje es, borramos ahí, y en ese eje coloco la información para el usuario: promedio académico entre 10 y 50, por ejemplo. ¿Qué más hago con mi gráfico? Hago doble clic en este eje, hago clic aquí en las barritas, máximos, mínimos, veo que me sobra todo este espacio que hay entre 0 y 15, entonces le digo que arranque desde 15, ¿cierto? Miren, ya lo acerqué un poquito. Me interesa que ustedes vean, jóvenes, que los datos están como agrupados como en un rectángulo. No sé, ahí lo estoy tratando de dibujar con el cursor. Imagínense que hay un rectángulo y que ese rectángulo tiene esta línea que lo atraviesa, digamos así, por el centro. Me permite intuir el gráfico que hay una línea recta que junta esos datos. Entonces yo le digo agregar elemento, líneas de tendencia lineal, líneas de tendencia lineal, e inmediatamente Excel me coloca esa línea recta. Y si yo le hago doble clic a esa línea recta, van a aparecer aquí que es lineal. Aquí estoy en opciones de línea, lineal. Y yo le digo que me presente la ecuación del gráfico, miren qué interesante, y me presente el valor de R cuadrado. Ya vamos a ver qué es eso. Aquí me agrega eso, lo selecciono, voy a inicio, y en inicio lo agrandamos un poquito para poderlo verlo mejor, lo colocamos acá en negrita. Póngale cuidado. Apareció una fórmula. Y, ¿quién es? El promedio académico. Entonces, si yo leo esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula, Y igual a menos 0,5935 X, ¿quién es X? En las horas de ocio en internet. Entonces yo puedo decir, promedio académico es igual a este número multiplicado por las horas de ocio en internet más 34,88. Eso me daría el promedio, es decir, a partir de esta gráfica, a partir de esa fórmula, yo puedo decir cuántas horas de internet de ocio tuvo a la semana, tantas pilas, que su promedio puede tender a tanto. ¿Sí? Entonces uno piensa, mire, entre más horas, más bajo el promedio, y esto se está viendo en la gráfica. A medida que aumentan las horas aquí a la derecha, disminuye el promedio académico aquí a la izquierda. Ojo con eso. Entonces, dése cuenta que puedo obtener una fórmula, puedo obtener una expresión que me permita predecir a una variable dependiente con base en una variable independiente.
La variable independiente generalmente queda sobre el eje X, a no ser que se diga lo contrario. La variable dependiente queda sobre el eje Y. Y es explicada por X. En este caso, el promedio es explicado por las horas de ocio en Internet. Pero con el análisis de datos, sin la gráfica, uno puede intuirlo. Entonces vamos a hacer análisis de datos como estamos acostumbrados en nuestro curso. Voy a datos, análisis de datos y busco las palabrejas coeficiente de correlación. Doy clic en aceptar, selecciono los datos, son estos, los 30 datos que tengo. Aceptar. Está por columnas, claro que sí. Tengo rótulos en la primera fila, rango de salida, quiero que me coloque eso aquí en esta celda. Doy clic en aceptar. ¿Y qué obtuve? Una información muy sencillita en una tablita pequeñita, que es, en este caso, R. ¿Sí? En este caso es el que conocemos como R, que si lo miramos aquí en nuestra hoja inicial es el coeficiente de correlación. Me dice que el coeficiente de correlación es negativo porque la recta desciende de izquierda a derecha. Bien, esa es una explicación. Pero a mí me interesa verlo como un número positivo, en este caso 97.6%. Quiere decir esto, ojo, que el promedio académico es explicado por las horas de Internet con un 97.6% de eficacia. ¿Ok? Es decir, hay una relación lineal fuerte entre estas dos variables. Fuerte porque las horas de Internet de ocio me explican en un 97.6%, casi 98%, el promedio académico del estudiante. Y eso me permite una buena relación lineal entre esas dos variables. Solo por efectos de la pereza copio esto y para que quede bien presentadito, copio esto y borro los valores. Y esta no es R, sino R2, R cuadrado. R cuadrado es el que nosotros vamos a llamar coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es estos elevados al cuadrado. Esto es más fórmula que otra cosa. Entonces, para elevar al cuadrado, yo, por ejemplo, utilizo potencia, no potencia, potencia, ¿cierto? Potencia de este niño, punto y coma al cuadrado, cierro, enter. Es 1, lógicamente, porque 1 por 1 da 1. Control C, control B, miren, ya. Y la pego acá. Si la pego aquí arriba, pues me da 0 porque no hay valores en esa celda. Entonces, ¿qué explica esta R? R me dice que entre horas de Internet y horas de Internet la relación lineal es perfecta, es 1. Que entre promedio académico y promedio académico, acá donde se cruzan, la relación lineal es perfecta. Estas son relaciones lineales perfectas y es lógico que sean perfectas porque es ella con ella. Entonces, no tiene ningún sentido. Esos unos son como de adorno. La única relación que me da aquí es la que hay entre horas de Internet y promedio académico, que sería la misma que hay entre promedio académico y horas de Internet, por eso esta no se calcula. Entonces aquí decimos que el coeficiente de correlación es del 97.6% y que el coeficiente de determinación, que es R cuadrado, es del 95.2%. Quiere decir que el 95.2% de los puntos están sobre la línea recta. Entonces eso me permite ver que no hay mucha variación, que casi que los puntos están alineados y es más o menos lo que nosotros observamos en la gráfica. Sin la gráfica yo puedo intuir con base en los números estos. Sin la gráfica yo puedo decir sí, hay una buena relación lineal y los puntos están sobre la línea recta, casi que la mayoría. Entonces es una muy buena regresión lineal. ¿Ok? Entonces fíjense que los tres conceptos van de la mano. ¿Ok? Y de una vez veamos el tercer concepto con este ejemplo, que es regresión lineal. Regresión lineal lo podemos hacer también con el análisis de datos. Me voy a la ficha datos, análisis de datos, busco la regresión, aquí está, regresión, doy clic en aceptar y vamos a seleccionar rango Y. ¿Qué datos van a ir en el eje Y? En el eje Y quedamos que va a ir el promedio académico. Solamente promedio académico, doy enter. Rango X, ¿quiénes van a quedar en el eje X? En el eje X van a quedar las horas de ocio de Internet. Enter. ¿Ok? Tienen rótulos, yo siempre coloco con los rótulos. Rango de salida, quiero que eso me vaya a salir en esta misma hoja, entonces me hago por acá abajo.
rango de salida. Y lo dejamos así nomás. Clic en aceptar. Y me aparece estos datos ya grandes, los encierro, de los cuales no nos vamos a ocupar de muchos. Entonces me aparece el coeficiente de correlación múltiple, pues múltiple porque pues son 2. Ese es el apellido que tiene. Si son 3, pues seguirá siendo múltiple. Entonces esas dos variables se explican con un 97.62, que es este mismo que habíamos hallado acá. El R cuadrado, el coeficiente de determinación R cuadrado es del 95.29, que es el mismo que habíamos hallado acá. Entonces, ahí vamos. El R ajustado es del 95.12, que es un ajuste pequeño que se le hace al original. Sigue siendo bastante fiable, del 95%. Acostumbrémonos a mirar este F calculado y este F de valor crítico. El valor crítico es muchísimo más pequeño que F. Este número es muy pequeñito, ese menos 20 indica que tiene 20 ceros. 0,20 ceros y aparece el 3, entonces ese menos 20, menos 20 indica que aparece 0,20 ceritos y aparece el 3. ¿Sí? Es muy pequeñito, 0, es casi 0 ese número, mientras que el F calculado es 567. Entonces, si el crítico es más grande que esto, hay problemas. Es mejor no creerle mucho a lo que está pasando. Repito, si el crítico es más grande que esto, mejor no aceptar cosas. Y aquí me aparece intercepción y horas de internet. Miren, intercepción y horas de internet. ¿Qué quiere decir eso? Que el promedio va a ser igual a horas de internet menos 0,5935, ese número que está acá, este coeficiente que está acá, por X, que en este caso X, ¿quién es? Horas, ¿cierto? Más el otro coeficiente que es la intercepción, que es 34,8875. Y fíjese que esa ecuación es la misma fórmula que está aquí arriba. O sea, si la puedo traer, por aquí está nuestro gráfico. Es la misma fórmula que está arriba. Es la misma formulita que está aquí arriba. Me traje el gráfico para acá, para mirarlo acá abajo. ¿Sí? Menos 0,5935. Se me fue el menos acá, se me olvidó colocar el menos. Ahora sí, el menos. Horas de internet más 34.86. Los números son un poquito más precisos porque los hallé de la tabla, aquí ya no están redondeados. Y el R cuadrado 0,953, que es el que tenemos aquí arriba. Entonces, ese es nuestro primer ejemplo. Ya continuaremos con los subsiguientes. Vamos a resolver este ejercicio número 2 aplicando los mismos 3 conceptos. Observemos. Me hablan aquí de la cantidad de fertilizantes en galones que se utilizan en una parcela, en 9 parcelas, aquí hay 9 datos. En cada parcela, en una parcela se utilizó 1.2 galones y se produjeron 2.4 toneladas de trigo, 2.3 galones de fertilizante y se produjo 3.4 toneladas de trigo. Esa es la tabla. Entonces me preguntan si hay alguna relación lineal entre estas dos variables. Entonces lo que yo puedo decir es, denme un minutico, ya les digo, análisis de datos, ¿cierto? Busco el coeficiente de correlación, selecciono la información, digo que estos son los datos, que están por columnas, que hay rótulos en la primera fila y que quiero la salida acá, quiero verla ahí. Doy clic en aceptar, enter en aceptar y tenemos la información. Me dice, ya sabemos que estos dos datos son 1 porque estoy comparando cada variable con ella misma, entonces los datos son 1. Y me dice acá, miren, que R, que es el coeficiente de correlación, apenas es del 58.6%. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de trigo es explicada por la cantidad de fertilizante apenas en un 58.6%. Entonces yo digo, no, ahí no hay un buen índice de correlación. Entonces
la relación lineal no se va a dar con solo decirlo. Sin embargo, comprobémoslo acá, encierro mis datos, digo clic en insertar diagrama de dispersión, selecciono el de las burbujitas sueltas y miren, se intuye que no hay una línea recta, ¿cierto?, que vaya a agrupar con cierto margen de error esos puntos, ¿cierto? Esto parecería más bien una parábola. Entonces, esto lo hago para que ustedes lo vean. Pero a partir del índice de correlación, que no es mayor del 80%, incluso el 80% ya apenas es aceptable, una relación del 90-95% la hace mucho mejor, decimos que la fórmula que se obtenga acá no va a dar una buena explicación. Hay demasiado margen porque estamos hablando del 58.6%. Entonces, en ese orden de ideas, yo ni siquiera calculo el índice de determinación, ni mucho menos hago la regresión lineal porque me doy cuenta que no voy a obtener una buena información. Quiere decir que la cantidad de fertilizante utilizada en cada parcela no tiene relación lineal con la cantidad de trigo. Probablemente tenga una relación de otro tipo, que no es del caso en este tema. Vamos a pasar a la siguiente hoja, aquí en alimentos, una hoja que llamé alimentos. Me aparece un dato que es distractor, mucha gente lo identificaría como una variable, el año no es una variable, el año es un dato, en este caso. Y me aparece que los alimentos, el precio promedio de los alimentos y el precio promedio de los medicamentos. Entonces me dicen, oiga, ¿será que hay alguna relación entre el precio de alimentos y el precio de medicamentos? Uno dice, vamos a mirar. Entonces me voy a mis datos, a análisis de datos, coeficiente de correlación, aceptar, selecciono los datos, selecciono alimentos y medicamentos porque no quiero tener en cuenta el año. El año es un dato que en este caso es cualitativo, entonces no me sirve de mucho. Está por columnas, hay rótulos y el rango de salida lo quiero aquí al ladito. Enter y doy clic en aceptar. Me salió ya mi expresión y miren esto. Ya sabemos que este 1 es la relación de yo con yo, es perfecta, es decir, no vale la pena tenerlos en cuenta. Y entre alimentos y medicamentos me surge que hay una explicación del 99.7%. Digo, wow, esa es una muy buena explicación. ¿Sí? Entonces, uno dice, vea usted, R, el coeficiente, ¿cierto? El coeficiente de correlación es del 99.7%. Quiere decir que el precio de los alimentos es explicado por los medicamentos en un 99.7%. ¿Y cómo estarían esos punticos? Vamos a mirar. Entonces yo coloco acá, simplemente los copié por pereza para que quede bonito. Ya sé que esto es R2, R cuadrado, y que aquí van a estar los cuadrados desde arriba. Entonces digo igual potencia de este número, punto y coma elevado al cuadrado, cierro y copio. Es lógico que me dé 1 porque 1 por 1 es 1. Aquí me dio 99.6%, aquí me vuelve a dar 1. Entonces ya uno se da cuenta que el R cuadrado es del 99.6%, es decir, que los datos van a estar, los puntos están muy cerquita a la línea recta proyectada. Solo con el ánimo de verificar, yo voy a inserto mi diagrama de dispersión y mírenlo, ahí está. ¿Sí? Solamente lo dejo ahí en borrador, ya saben que falta arreglarlo, ponerle títulos, subtítulos, etcétera. La línea de tendencia lineal, mírenla ahí. ¿Sí? Lineal. Ahora voy a hacer la regresión lineal entre esas dos variables. Me voy a datos, análisis de datos, ¿cierto? Busco regresión, aquí está, aceptar, rango Y. ¿Quién está en el eje Y? En el eje Y dejamos los medicamentos, ¿cierto? En el eje Y dejamos los medicamentos, entonces aquí está. Rango X, en el eje X dejamos los alimentos y doy Enter. Está con rótulos, rango de salida, quiero que esa información me la coloque por acá y doy clic, Enter, perdón, aceptar. Y me salió esa información, esa información.
Y uno dice, a ver, aquí están los mismos de correlación y de determinación. Aquí está el F que es 1150 y el valor crítico es 0,7 ceritos, E a la menos 0,7 es chiquitico, entonces el valor crítico es muy pequeñito y F es mucho más grande, entonces eso me da una buena información, y aquí me salen los datos de alimentos, ¿sí? Y de interceptos. Entonces yo puedo decir acá que medicamentos es igual, es decir, el eje Y es igual a el coeficiente de alimentos, que en este caso sería 2,746, ¿cierto? Menos, en este caso, porque acá hay un, perdón, 2,746 ¿qué? Alimentos. O por X, ¿es cierto? Acuérdense que aquí queda un por, ¿no? Es que no lo coloco porque se ve antiestético, pero coloquémoslo por seguridad. ¿Sí? Más menos 199, entonces menos 199,955, que es el valor del intercepto. Ahí quedó esa ecuación. Entonces los medicamentos van a ser igual a 2,746 por el valor de los alimentos menos 199,955. Si yo le digo acá, acuérdense que hago doble clic sobre la línea y le digo presentar la ecuación de gráfico y presentar el valor de R. Pues el valor de R ya lo tenemos, aquí está, recuerden que lo agrandamos un poquito para poderlo ver. Aquí está, pongámoslo en negrilla, la corremos. Y miren que aquí está la misma ecuación que obtuvimos, 2.7462x, 2.746x, que en este caso son los alimentos, menos 199,96. Ahí está la regresión lineal. Acuérdense que aquí observamos, así de manera muy intuitiva, la confianza que podemos tener, que el valor crítico sea pequeñito y que f sea grande, y aquí está el coeficiente que acompaña a la variable independiente y el coeficiente que está solito, que en este caso es menos 199. Bien, vamos a mirar esta misma situación aquí en este otro ejemplo que se llama casa. ¿Sí? Casa. Aquí tengo ya no dos variables, ¿sí? Sino tres variables. El precio de una casa en millones de, ¿qué puede ser? Pongámosle en miles de dólares, 165,000 dólares, 200,000 dólares, ¿sí? Precio, entonces eso uno lo tiene que colocar ahí, Alt, Enter, precio, entre paréntesis, miles de dólares. Miles de dólares, creo que me comí una E por ahí, ¿ok? Acá dice miles de dólares, ¿sí? Que quede más bonito, recámara, es decir, habitaciones y baños. Estos ejercicios son tomados de un libro de estadística escrito para Estados Unidos, entonces por eso hablan de recámaras en la traducción. Para nosotros son habitaciones y baños, entonces por eso coloco acá miles de dólares. Entonces quiere decir acá, por ejemplo, que una habitación que una casa vale 200,000 dólares si tiene 3 recámaras y 3 baños, según una constructora, que vale 250,000 dólares si tiene 4 recámaras y 4 baños. ¿Sí? Me preguntan, oiga, ¿habrá alguna relación lineal entre estas tres variables? Y uno dice, vamos a mirar, ya no son dos, son tres. Entonces yo voy a datos, ya eso no lo podemos ver en un gráfico porque un gráfico tridimensional no se puede hacer en este caso, entonces me voy a mirar mis coeficientes de correlación, doy clic en aceptar, ¿sí? Y selecciono los datos, rango de entrada, los selecciono a los tres, vean. Columnas, rótulos, rango de salida. ¿Dónde quiere la información? La queremos, qué sé yo, pongámosla ahí. Enter. Aceptar. Y miren lo que ha salido. Salió. Las tres en que se comparan cada una con ella misma, las yo con yo, y ya, sabemos que es uno. Donde no nos dé uno sería, pues no sé. No me atrevo a pensar. Ahora, recámaras con el precio en miles de dólares tiene una explicación del 73% aceptable.
Baños, recámaras con precio en miles de dólares tiene una explicación del 73.01%. Baños con el precio tiene una explicación del 67.2%, es decir, a más recámaras puede ser mayor el precio, a más baños puede ser mayor el precio. Baños con recámaras si no tiene ningún tipo de relación entre ellas dos porque la explicación apenas del 28%, casi no existe. Entonces acuérdense que entre más cerca esté al 100% uno dice la relación lineal entre el par de variables es buena. Pero aquí lo que estamos viendo es cómo por parejitas se relacionan esas variables. El precio con recámaras es la mejor relación que hay, sin ser la deseada, ¿no? Porque es del 73%. Y el precio con los baños también tiene una relación que sin ser la deseada, pues será en todo caso, hay del 73 y el 67%, supera la mitad, pero esta sí no, la del 28%. Entonces ese es un análisis que uno dice, bueno, precio y las habitaciones tendrían una relación lineal, al igual que los baños, pero el nivel de aceptación no es superior al 73%. Entonces, uno viene y piensa acá lo siguiente. Datos. Vamos a mirar ellas tres, cómo se comportarían. Vamos a hacer un análisis de datos y busquemos una regresión, que en este caso no sería regresión con dos variables, sino con tres. Ya se llamaría regresión múltiple. Rango Y de entrada. Vamos a hacer que la variable dependiente sea el precio, ¿sí? Que el precio sea igual a tantas recámaras más tantos baños. Vamos a ver cómo nos va. Precio. El rango X, las otras dos variables. Entonces en el eje Y dejo el precio y como variables independientes dejo el número de recámaras y el número de baños. Enter. ¿Sí? ¿Dónde quiero esa información? La quiero acá. Enter. Aceptar. ¿Qué obtuvimos? Agrandemos esas columnas a ver qué información nos surgió. Observen que ya las tres juntas, aquí el análisis fue individual, pero aquí dice coeficiente de correlación múltiple. El coeficiente de correlación múltiple es del 88%, ya es más aceptable. Dice, ve, hay una buena relación del 87% entre las tres variables, es decir, el precio es explicado por las recámaras y los baños con una eficiencia del 88%. Y en esa línea recta que existe en un plano tridimensional, los puntos estarían en un 77%. Está arriba del cuartil 3, es aceptable. ¿Ok? Miro acá, mi valor crítico no es tan pequeñito, pero es 0,005, es decir, son 5 milésimas, y mi F es del 11,72, es grande. Entonces, esto me da cierta confianza. Insisto, este análisis que hacemos acá es muy provisional, pero es un análisis que me da cierta seguridad. Y aquí tengo los coeficientes de baños y de recámaras. Entonces, yo ya tengo que el precio es igual a. El precio es igual a. Baños, ¿cuál es el coeficiente de baños? Usted lo está viendo ahí, 29.2845. 29.2845 baños por baños más ¿cuál es el coeficiente de recámaras? Ahí está, 28,6466 recámaras más el intercepto, el independiente, el que no tiene variable, 39.9483. No sé si me haya equivocado por ahí en decimales o algo, pero usted me lleva la idea. Ahí está. Fíjense que obtuve una fórmula que si yo digo, bueno, la habitación tiene 0 baños y 0 recámaras, entonces eso cuesta 39.000 y punta de dólares, $40.000. Pues algo cuesta, ¿no? El lote, qué sé yo. Si tiene un baño y una recámara, entonces será 29,28 más 28,64 más 39 miles de dólares. Entonces,
Esta es una fórmula que obtuve a partir de la regresión lineal, a partir del análisis de datos, para predecir el precio de una casa dependiendo las combinaciones de baños y recámaras que tenga, con una aceptación del 88%. Esa es la regresión lineal. Y coeficiente de correlación y coeficiente de determinación. Vamos a mirar este último ejemplo. Tengo edad, peso y talla de un grupo de personas, bastantes. Estos datos salieron de un ejercicio de los que hemos trabajado en clase. Hay bastantes datos ahí. Entonces tengo edad, peso y talla. ¿Qué tal si yo pudiera obtener a partir del peso de una persona, por ejemplo, a partir del peso y la edad, la talla que debería tener, qué sé yo, peso, edad y talla? Entonces, yo quiero mirar qué tipo de relación puede haber entre estas tres variables. Entonces, me voy a datos, análisis de datos, ¿cierto? Busco mis coeficientes de correlación, doy clic en aceptar, selecciono los datos, los selecciono todos, edad en años, peso en kilogramos, talla en centímetros, doy enter, ¿cierto? Está agrupado por columnas, etiquetas en la primera fila, rango de salida, listo, lo quiero ahí también, y doy clic en aceptar. Aceptar. Ahí estuvo mi tablita de el índice de ¿qué? ¿Cómo es que se llama? El índice de correlación. El índice de correlación. Entonces ya sé que estos niños son uno por su naturaleza, porque es cada uno comparado con ella misma. Y miro que entre la edad y el peso, carajo, no me cuadra el asunto. Entre la edad y el peso no me cuadra el asunto porque hay una explicación apenas del 1%, es decir, edad y peso no se relacionan en este caso. Talla y edad, no hay una buena relación. Yo no puedo decir que no puedo predecir la edad con la talla o viceversa porque la explicación apenas sería del 24%. Y la talla y el peso, uno dice miércoles, la talla y el peso no se explican mutuamente entre ellas más del 50%. Entonces los coeficientes de correlación, los coeficientes de correlación, los primeros, no son confiables, pues porque no están cerca siquiera al 75-80%. Entonces, a nivel individual no se relacionan, pero ¿cómo se relacionarían entre las tres? Vamos a mirar si sí o si no. Esto es estadística, no es cuadrar las cosas a las malas. Entonces, análisis de datos, busco regresión, esto ya sabe Excel que voy a hacer una regresión múltiple, y quiero que tengo que seleccionar mi eje Y y digo, voy a predecir la talla, voy a dejar el eje Y como la talla, la variable dependiente, y las otras dos, edad y peso, las voy a dejar como independientes. Es decir, estoy pensando que si yo tengo la edad y el peso de una persona, puedo predecir la talla, ¿sí? Está en rótulos el rango de salida, donde quiero que me dé la información, ahí donde está precisamente, doy enter y aceptar. Y entonces fíjense en lo que salió. Tampoco es muy confiable el asunto por lo que estoy viendo. Este número es pequeñitico, es menos 17, y este número es grande, bueno, por ahí me da confianza. Pero me doy cuenta que apenas con una confianza del 50%, es decir, yo le doy su fórmula, pero le funciona en uno de cada dos. ¿Sí? No es confiable. Hay 252 datos, pero no hay una relación lineal entre las tres variables fuerte. La hay apenas del 50%. Entonces, si yo quisiera escribir mi ecuación, ¿sí? Edad, peso, si yo quisiera escribir mi ecuación, miren que aquí están los datos que hemos venido mirando en las otras tres, en los otros ejemplos, perdón. Entonces, si yo quisiera escribir mi ecuación al 50%, se la doy, se le tiene al 50%. Yo digo, la talla o estatura que decimos nosotros, la talla es igual a, ¿cierto? ¿Cuál es el coeficiente del peso? 0,5.
2338 por el peso, ¿cierto? Menos, porque ahí hay un menos, menos 0,1253, estoy redondeando, 1253 por la edad, más el intercepto, que es 165.1241. ¿Sí? Estos son adultos. ¿Sí? El adulto promedio es de 165.12 kilocentímetros, ¿sí? El adulto. Pero si se trataba de obtener la fórmula, es esa. Yo la puedo obtener ahora. Que esa fórmula sea satisfactoria, pues no, porque estamos hablando de un 50% y no es una buena explicación. Entonces, los datos no me arrojan una buena relación lineal. Conclusiones. Hicimos relaciones, miramos si hay relaciones lineales entre dos variables, entre tres variables, se puede mirar entre más, lógico, siempre con la idea de los coeficientes que se arrojan. Vimos ejemplos donde la cosa funciona, donde la cosa no funciona, porque esto es estadística, no es cuadrar las cosas a las malas. Ese es el tema que quería abordar en esta presentación, un tantico larga, pero pues ahí quedamos pendientes de un par de ejercicios que toca resolver y hasta luego.